Hola, hola, bienvenidos. Feliz día a los emprendedores atrasados, pero ayer no escuché mucho que hablaron sobre el tema, pero bueno, hoy vamos a hacer oficialmente esta actividad para las personas que somos emprendedores. Y por acá me va a acompañar mi querido amigo y colega consultor de negocios, Jorge Benítez. Ya lo vamos a invitar a subir mientras van llegando. Aquí estamos saludando. Y vamos a subir a Jorge, que ya llegó. Hola, hola. Por ahí. Vamos a subir a Jorge. Ahí se van a ir uniendo. Sean todos bienvenidos. Y ya por acá parece que está Jorge. Hola, Jorge. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Súper bien. Excelente. ¿Cuántas veces nos hemos visto hoy, Jorge? Como 3 veces. Como 3 veces. Sí, Bueno, porque nosotros trabajamos juntos, a la distancia, pero juntos, y entonces hoy los lunes siempre son como intensos. Y entonces hemos estado en una actividad en otra. Ahorita acabamos de salir de una actividad con el team. Entonces, aquí dándote la bienvenida, Jorge, qué bueno, ya como que lo vamos a hacer una institución, esto de hablar nosotros el Día Mundial del Emprendimiento, porque claro. bueno, Jorge, como yo, comparte la pasión por el tema de los emprendedores, de los emprendimientos, y hoy nos trae una información bien interesante. Jorge ha estado bien involucrado últimamente con el ecosistema emprendedor, recientemente en un evento de mujeres emprendedoras, y yo quiero que Jorge nos cuente todo eso que se trajo de esa actividad, porque yo le digo a Jorge que no hay como rodearse de emprendedores para sentir que uno se recarga de energías, de tantos proyectos y tantas ideas. Entonces, bueno, bienvenido mi querido Jorge, ahí te queremos escuchar. No, Adriana, gracias por aquí, por estar el espacio y por compartir este tiempito, que yo creo que le vamos a sacar el máximo provecho y las personas que vean también van a aprovechar lo que aquí podamos traer a la mesa. Siento que, digamos, los emprendedores de alguna manera a veces ellos se subestiman con esa palabra, pero no saben quizás el impacto que tienen en las economías de los países, porque al menos yo leía un estudio de aquí del Ministerio de Economía y casi el 70% de las empresas registradas son eh, personas empresas que entre las pequeñas y medianas empresas, es decir, que están entre el rubro emprendedor, es decir, que básicamente son quienes mueven la economía de los países. Claro, así es, totalmente. Y cuéntame cómo te fue con todas esas mujeres emprendedoras. No, claro, ahí, bueno, es interesante, digamos, que los miedos que tienen los emprendedores casi siempre son los mismos, las dudas que tienen siempre son las mismas, los errores que han cometido son a veces casi siempre los mismos. Es algo que nosotros vemos quizás en primera mano dentro de la consultoría, ¿no? Cuando nos Sí. tocamos enfrentar, que quieras o no, cada caso que atendemos, vamos viendo que a veces los errores, las equivocaciones que da el camino de un emprendedor casi siempre son los mismos. Y de alguna manera eso como consultores también nos ayuda a que podamos dar una mejor orientación a las personas que nos buscan. Totalmente. Oye, es impresionante de verdad eso. Yo que ya tengo bastantes años estudiándolo y en contacto con ellos, veo como ciertamente, a pesar que el tema del emprendimiento ha cambiado, ya en este momento no tenemos eh, la misma idea de emprendimiento que había hace años, que el emprendimiento era como no me queda más remedio, como no puedo estudiar, como no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Todo lo contrario, ahora el emprendedor es como el innovador, como el creativo, y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que ahora las circunstancias los puso en la palestra mundial y ahora uno ve a todo el mundo hablando de emprendimiento. ¿Cómo lo ves tú? Claro, no, bueno, hay muchas razones que llevan quizás a una persona a emprender. Entre ellos siempre lo he dicho que muchas veces son necesidad, una oportunidad o básicamente la pasión.
Entiendo que muchas personas quizás en primera instancia emprenden por necesidad, porque bueno, quizás la situación de trabajo de sus países de Latinoamérica no está tan fácil, entonces como por Ujú. necesidad para llevar ese sustento a sus hogares empiezan a emprender y quizás dar ese salto, esa valentía de emprender al final los termina chocando con alguna realidad que depende cómo ellos se hayan preparado mentalmente o hayan creado sus expectativas, esa va a ser como ese choque que van a tener una vez que se enfrenten a la realidad. Pero yo siento que cada vez va más el auge, porque también vienen nuevas generaciones que van viendo como un poquito más ese tema de la independencia, del control de su tiempo, sin quizás a veces en las mismas expectativas, quizás no han considerado que un emprendimiento en las primeras fases va a quizás consumirle más tiempo de lo que le consumiría un trabajo común. Claro, ahí hay un punto muy interesante, Jorge, y es el tema de todos podemos ser emprendedores. Sí, todos podemos ser emprendedores, pero que todos aguantemos ser emprendedores es otra cosa. Exactamente. ¿Qué crees tú que hay que tener para ser emprendedor? Sí, yo siento que primero es la pasión, porque bueno, a veces estamos con esas ideas de querer emprender un negocio y muchas veces nos dicen los amigos, los familiares, mira, emprendí en este rubro que está dando bastante, que está funcionando bastante, las personas lo están buscando bastante, pero quizás el Ujú. trasfondo, lo que las letras chiquitas de esas oraciones a veces es que básicamente, digamos, si no se tiene lo que es la pasión, al final pueda que los contratiempos o las adversidades terminen frustrando a la persona y está en algo que no le gusta. Entonces eso al final lo va a terminar desesperando y haciendo que cierre. De alguna manera la pasión es eso que ayuda a que se soporte, digamos, todas las adversidades que se puedan enfrentar en el camino y así poder sostener y mantener vivo el negocio, por así decirlo. Totalmente. Y fíjate tú qué interesante ese tema que estás tocando, Jorge. El tema de la pasión, del espíritu emprendedor, ¿no? Porque el tema del emprendimiento está muy ligado con el Ikigai, con ese tema del propósito de vida, de lo que se quiere dejar, del legado. Entonces, no es emprender por emprender. El tema de emprender tiene que ver con esa naturaleza, con esa pasión que te va a hacer que tú enfrentes todos los desafíos, que te equivoques rápido y que enmiendes y comiences de nuevo, porque ese es uno de los temas que no nos enseñan como emprendedores, que es que no vamos a triunfar a la primera, que muy probablemente vamos a fallar una y otra vez, pero que ese espíritu emprendedor, esa visión que tienen muchos, porque a veces son visionarios, es lo que nos va a mantener con esa llama encendida, de que bueno, en esta primera no fue, pero voy por la segunda y por la tercera, y como hizo Edison, que si no hace todas las bombillas que hizo, o en estaríamos a oscuras, ¿cierto? Claro, sí, no, de hecho, bueno, trayendo un poquito el tema otra vez de ese conversatorio en el que yo estuve, de emprendimiento de mujeres, quizás la que más recorrido tenía, que más negocios tenía, comentaba que había fracasado en 3 negocios y que normalmente se dieron por varios errores que nosotros en consultoría lo vemos a diario, como primero creer que un producto iba a funcionar porque ella lo veía así, pero nunca lo validó en el mercado. Entonces, cuando ella lo quiso sacar, hizo la gran inversión y ya cuando se vino a dar cuenta, el mercado no lo quería, el mercado no lo aceptaba. Entonces, al final terminó tirando quizás los números en rojo para poder deshacerse de los productos que había comprado. Otro de los negocios cerró porque quizás ella quería tener todo perfecto, quería tener el local. De hecho, comentaba que fue a buscar una oficina en los lugares más lujosos de la capital, que obviamente eso va a representar un costo fijo enorme. Y al final ese costo fijo la terminó absorbiendo tanto que terminó vendiendo hasta sus herramientas de trabajo para poder pagar lo que eran los meses de renta que había contratado. Entonces son cosas que quizás en las mismas expectativas, a veces los emprendedores son tan soñadores que también como que les cuesta aterrizar un poquito las ideas y llevarlo al objetivo, que transformar un emprendimiento, digamos, no es que va a hacerse de la noche a la mañana, ¿no? Lleva su tiempo. Entonces creo que también uno de los puntos importantes para los emprendedores es saber eso, entender que están en un proceso y que, digamos, va a tomar su tiempo poder establecer el negocio que ellos tanto sueñan. Así es. Bueno, saludando aquí a todos los que se están uniendo a este live. Bueno, aquí estamos Jorge y yo conversando sobre el tema del emprendimiento hoy en el 2023, que es totalmente
distinto a como era hace 10 o 15 años atrás. Y gracias a Dios y enhorabuena, porque una de las cosas que uno hablaba en ese entonces, hace 12, 13 años, era la necesidad de fomentar una cultura de emprendimiento, que es lo que vemos, por ejemplo, en países como Colombia, que a los niños desde pequeños les están formando en emprendimiento, en negocio, y entonces por eso no es casual que Colombia tenga las tasas de emprendimiento más altas de Latinoamérica. O por ejemplo, ahorita que vimos el informe del Monitor Global de Emprendimiento, que Jorge tiene unas cifras por ahí que nos va a compartir, cómo vemos que Arabia Saudita es uno de los países que está con el ecosistema, el mejor ecosistema de emprendimiento a nivel mundial. ¿Y eso por qué? Porque a los niños, bueno, ustedes saben cómo son los árabes, desde preescolar, incluso estaba leyendo, tienen una cultura y un aprendizaje de lo que es la empresa, las finanzas. Entonces imagínense ustedes, esos niños ya son futuros empresarios. ¿Qué cifras viste tú interesantes ahí Sí, sobre el emprendimiento, Jorge? sí, me llamó bastante la atención una cifra, porque bueno, estuve analizando bastantes cifras de mi país, y es que decía, según el informe, lo sacaron del Monitor Global de Emprendimiento, pero era un estudio de la ESEN, que es una de las escuelas más prestigiosas de negocios aquí en el país. Decía que básicamente el 31% de las personas que están en edad productiva, es decir, de 19 a 64 años, son emprendedores. Es decir, básicamente 3 de cada 10 personas. Y de ese, digamos, global, un 19,5% está en la etapa temprana, es decir, está quizás iniciando su negocio, en aquellas quizás etapas donde van con las grandes ilusiones de su negocio y bueno, ahí es donde quizás es la etapa más dura de cualquier negocio que puedan enfrentar. Sí, interesante. Bueno, yo también estuve revisando el monitor de emprendimiento y bueno, eso de Arabia Saudita me sorprendió porque eso de tener el ecosistema más importante, bueno, nos está hablando también de una apertura también en muchos sentidos, ¿no? Que antes quizá no tenían. Pero es bien interesante, es que el emprendimiento cuando se hace como una cultura, entonces ahí es donde tú fomentas eso desde que son niños y eso le permite a la persona, no quizá como en nuestros países que la educación ha sido con la intención de que ocupen un puesto o que ocupen un cargo, sino que el emprendimiento o esa visión de ser empresario te lleva más allá, te lleva a plantearte un destino, una visión de vida, una visión de futuro. Que visto también el tema de que el campo laboral ha cambiado muchísimo, entonces no podemos seguir teniendo las mismas formas de ver la productividad del mundo. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí, no, yo siento que también hay ciertas cosas y es que las carreras populares, por así decirlo, es decir, lo que la mayoría estudia, hay una sobreoferta y hay una poca demanda. Entonces, eso de alguna manera reduce, digamos, por así decirlo, el precio que pueden pagarle al profesional. Entonces, de alguna manera eso lo pone en una posición, ¿no? Si uno estudió, digamos, es para, entre comillas, ganar mejor que quizás que si no hubiera estudiado. Entonces, eso lo lleva como a tomar esa decisión, a emprender y empiezan como a hacerse esa introspección para ver en qué habilidades pueden, digamos, brindarle a las personas, qué productos pueden ofrecer y al final como tomar ese camino alternativo, que al final muchas personas también se frustran porque, digamos, están quizás siempre salen los chistes o los comentarios de que dicen estudié para esto y estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudié, pero eso no tiene nada que ver, a veces la pasión, a veces las ideas emprendedoras, a veces lo que uno es bueno se descubre en el camino. Entonces yo siento que aquel emprendedor que logra conectar con esa parte, al final siento que de alguna manera le va a tener cierta ventaja con aquellos que quizás no han hecho esa introspección y han emprendido por puro impulso. Es correcto. Y fíjate tú cómo incluso el tema de la inteligencia artificial está cambiando el mundo en este momento. O sea, hace 2 meses no se hablaba nada de inteligencia artificial y ya hoy todo es la inteligencia artificial. El impacto que va a tener esto, por ejemplo, en el tema, en el entorno educativo que estamos hablando, cómo ahora quizá los docentes se van a ver en la necesidad de trabajar con el alumno ahí en caliente
sus capacidades, fomentar el trabajo en el aula, porque pierde totalmente el sentido que tú mandes asignaciones cuando sabes que van a buscar el apoyo de la inteligencia artificial, pero cómo esa inteligencia artificial se puede volver una herramienta para que aprendan a explorar, para que aprendan a buscar los datos, a gestionar los datos, que ahora todo es datos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista que tú eres informático y sabes de esos temas? No, yo siento que la inteligencia artificial es un arma de doble filo, que digamos de alguna manera aquellos que la sepan aprovechar, digamos, le van a sacar, valga la redundancia, el máximo provecho, porque como tú lo dices, es fácil encontrar datos, es fácil generar ideas. A veces quizás como emprendedores están bloqueados en ciertas ideas de negocio, se les pide a la inteligencia artificial ideas en cierto rubro o según las habilidades que sea bueno y obviamente la inteligencia les puede lanzar datos o ideas y al final eso puede hacer que se evite cierta parálisis por análisis que muchas veces se cae. Pero digamos, si nos acomodamos a la inteligencia artificial, a usarla para resolver nuestros problemas siempre, yo siento que va a ser como un retroceso. Entonces yo siento que la inteligencia artificial va a ser para ser usada de manera responsable siempre y cuando, digamos, podamos aprovechar lo que ella nos puede apoyar. Por supuesto, claro. Y fíjate, a los que están, a los emprendedores o a los que quieren emprender, por ejemplo, cómo una inteligencia artificial te puede ayudar a conseguir información relevante, a ir a las fuentes directas. Bueno, y yo quisiera, Jorge, que aquí más que nada le comentemos los principales desafíos, cómo afrontar esos desafíos para los que estén aquí, que quieran escuchar cómo lo hacemos, qué hay que hacer. Vamos a aclarar, por ejemplo, tú ya hablaste de un término muy importante que es el de validar un producto o servicio. Vamos a decir en palabras sencillas, ¿qué es eso de validar un producto mínimo viable, un producto o servicio? ¿Cómo se hace eso de validarlo, Jorge? Cuéntanos. Sí, bueno, vale, voy a poner un ejemplo que es quizás el más común en nuestros países y es que, digamos, a veces hay una idea de negocio, qué sé yo, gastronómica, y de arranque las personas quieren ya con todo y local empezar con un menú y quieren empezar, pero al final no han validado el producto. Y para eso lo pueden hacer desde algo más pequeño, desde su propia cocina. Pueden empezar a vender o regalar a conocidos y que ellos les empiezan a decir, mira, eso le hace falta esto, cámbiale esto, está muy grande, está muy pequeño. Entonces empiezan a recibir ese feedback, esos comentarios que al final nos ayudan a ir puliendo lo que es el producto. Porque también de alguna manera hay algo como que una frase que a veces se usa y es que dice que en esa fase de validación nos ayudan como a matar, entre comillas, a nuestros hijos. Es decir, a veces el producto nosotros lo vemos como nuestros hijos, se le ve con ese cariño y no le vemos cosas malas, pero al final las otras personas nos ayudan quizás como a quitarle esa perfección que nosotros tenemos en nuestra vista y nos empiezan a dar insumos objetivos en cuanto a la demanda del servicio o producto. Entonces, es la fase como más importante porque ¿de qué sirve sacar un producto al mercado si este no va a ser demandado, no va a resolver un problema o una necesidad? Así es. Y por ejemplo, en tu campo, Jorge, que eres informático, ¿qué herramientas tú le recomiendas a los emprendedores que usen para hacer la validación, por ejemplo, de un servicio? Sí, bueno, normalmente empezar a ver, digamos, si son de manera freelance, empezar a ver plataformas como Fiverr, plataformas, digamos, como las marketplaces que a veces están solicitando profesionales para empezar a ver, por así decirlo, los fees, los alcances que cada servicio tiene y de esa manera como poder ir haciendo esa idea de cuánto puede costar el servicio, ¿no? De ver qué otras cosas están ofreciendo los otros profesionales y que les está funcionando porque a veces, digamos, es un rubro como bastante, entre comillas, subjetivo, porque a pesar de que son servicios, hay entregables, a veces de la misma pasión que se genera, uno no le puede dar el valor quizás aterrizado, por así decirlo. Entonces esas plataformas lo que nos ayudan es como a sondear los precios, a poder ver hasta dónde están las personas dispuestas a pagar y poder como acoplarnos a ese sistema y poder dar lo mejor de cómo prestar servicio. Así es. Y fíjate tú, yo diría que también hay que validar no solo el producto o servicio, sino que tenemos que validarnos nosotros como emprendedores. ¿Cómo sé yo
quizá que yo puedo emprender en un negocio, por ejemplo, a mí me gusta el negocio de la comida. Y entonces yo digo, ay, a mí me gustaría tener ese negocio de comida. Entonces, fíjense ustedes, algo que le está funcionando mucho a muchos clientes es el tema, yo puse una frase en estos días que decía, antes de ser un buen emprendedor hay que ser un buen empleado. ¿Por qué? Porque entonces esa es una estrategia que usan muchos emprendedores que les está yendo muy bien cuando montan sus negocios, porque antes de volverse emprendedores, antes de montar su negocio, ¿qué hicieron? Bueno, se emplearon en ese rubro, conocieron el negocio por dentro, vieron cómo lo manejaban las personas que lo manejaban, aprendieron a gestionar el negocio y ahí es que empezaron a ahorrar y a hacer su proceso para ellos lanzarse con su emprendimiento. ¿Qué te parece a ti esa estrategia, Jorge? Sí, no, yo creo que es lo mejor, porque bueno, a veces hay personas, como lo comentaba en un principio, a veces siempre se quiere emprender por pasión, digamos, si volvemos al tema del restaurante, a veces a alguien le gusta cocinar y por eso es que quiere montar un restaurante, pero no le gustan los números, no le gusta, digamos, estar al tanto de la finanza. Y si va a emprender en esa etapa inicial, básicamente va a ser el todólogo de la empresa. Entonces también tiene que inmiscuirse en lo que son los números, también tiene que inmiscuirse en el manejo de personal si llega a contratar. Entonces, en esa etapa previa que pudiera sondear como empleado, al final se puede dar cuenta de las cosas que necesita un negocio. Es decir, no solo lanzarse por lanzarse, sino entender todo lo que lleva el trasfondo de tener un negocio y ser un poquito más objetivo al momento de emprender. Y eso le va a ayudar como a equivocarse menos en el proceso. Correcto. Fíjate otro tema bien interesante, por ejemplo, para los que emprenden como empresas de servicio, como somos nosotros, profesionales independientes, consultores, el tema de la marca personal, Jorge. ¿Qué les puedes recomendar tú a toda esta gente que son profesionales, que quieren ahora ofrecer servicios de manera particular, como profesionales independientes? ¿Qué es eso de trabajar la marca personal? Sí, no, la marca personal es básicamente no guardarse nada, es decir, compartir el contenido, compartir temas que al final sabemos que le pueden ser útiles a las personas que nos vean. Obviamente, cuando son servicios, cada caso es particular, cada caso tiene sus cosas por tratar, pero digamos a manera general podemos tocar ciertos puntos que obviamente entiendan y las personas nos también validen como profesionales en el área, ¿no? A veces de nada sirve, digamos, publicar grandes artículos, publicar, digamos, solo los servicios que hacemos, si no demostramos los conocimientos que tenemos. Yo siento que últimamente que estamos en una red que tenemos acceso a todo, que Google con solo poner ciertos términos nos puede arrojar información. Entonces eso como que es necesario que se vea realmente que hay un profesional detrás de esa marca. Y de alguna manera esos contactos, estos espacios, así como los live, publicar videos, compartir contenido del valor, al final puede darnos ese acercamiento con las personas y que realmente ellos sientan que les podemos resolver un problema o una necesidad. Exactamente. Y fíjense que Jorge es especialista en el tema de marketing y marcas y todos esos temas. Y la importancia de cuando las personas quieren ser profesionales independientes, prestadores de servicios, tiene que ver con que la marca eres tú en este caso, con que tú eres la persona que va a representar tu empresa, la empresa eres tú, y entonces tiene que ver con todo eso que es mostrar que sabes del tema, mostrar lo que haces, mostrar lo que opinan las personas con las que tú trabajas, porque lo más importante es generar esa confianza para que tú puedas captar clientes y poder vender tus productos o servicios en línea. Que la base de la venta en línea, Jorge, ¿cuál es? No, básicamente hoy en línea, básicamente es generar atención, porque bueno, estamos hiperconectados, tenemos hiperestimulación por todos lados de las redes sociales, entonces siempre generar buen contenido, generar publicaciones, digamos, o anuncios que al final capten la atención, va a ser como eso que va a detener a la persona que está hiperconectada, como lo comento, viendo Facebook, viendo TikTok, y aquello que realmente haga que se pare de ese scroll, básicamente es lo que va a hacer que pueda dar el siguiente paso o interesarse por el producto. De otra manera es como un poquito más complicado si no llamamos la atención
de nuestros potenciales clientes, que sea con contenido, con anuncios, de hecho hasta los memes si se prestan, digamos, según la marca, al final son cosas que suman y que al final nos puede llamar potenciales clientes en ese sentido. Así es. Entonces, fíjense ustedes, lo que es la validación, lo que es crear la marca personal para los que son prestadores de servicios es muy importante. ¿Qué otro aspecto piensas tú que es fundamental hoy para emprender, Jorge? Hay algo que a mí me gusta hablarlo siempre y es por cosas que he visto después de la pandemia para acá. Sabemos que en la pandemia esa parálisis, ese encerrón, muchos trabajos se perdieron. Entonces la gente como que en esa etapa empezó a emprender más al verse entre la espada y la pared, pero olvidaron un aspecto muy importante y es que algunos negocios tienen requisitos mínimos legales. Y yo siento que eso es un punto bastante importante, siempre tratar de gestionar los mínimos permisos posibles. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay un caso bueno, varios casos que logré percibir y es que eran restaurantes que tenían venta de licor y eso requiere permisos de las alcaldías y no los gestionaron y ya cuando volvió a la normalidad, la alcaldía les llegó y les colocó grandes multas que al final no podían pagar. Entonces, Wow. o continuaban o cerraban. Entonces, o pagaban o cerraban, perdón. Entonces, ahí es donde voy yo a gestionar lo mínimo legal siempre, siempre investigar qué es lo mínimo que tenemos que hacer, qué permisos mínimos tenemos que hacer para iniciar, porque obviamente hay permisos que son más costosos, pero si no precisa en un momento de arranque, siento que es bastante importante siempre gestionar lo mínimo. Así es. Fíjate tú que nosotros vemos esa parte a diario en la parte de operaciones, lo que tiene que ver con toda la permisología, con unas instalaciones adecuadas, es muy importante, porque como dice Jorge, bueno, en pandemia quizá tú puedes trabajar desde un sitio quizá como medio clandestino y no tienes ningún problema y te manejas con el delivery, pero cuando te toca abrir las puertas del local, que te vengan las autoridades, que te vengan supervisiones, los bomberos, todo este tema, entonces ahí el tener los permisos es fundamental. Y fíjate tú que eso viene unido a un tema también de la presencialidad de los negocios, ¿no? Cómo también eso ha cambiado, Jorge, porque precisamente hay otras empresas que pasaron de tener una oficina, de tener un establecimiento, a hacer negocios totalmente en línea y que entonces a veces uno atiende clientes que te dicen, no, pero es que yo quiero montar el local porque es que me falta montar el local y resulta que tú te das cuenta que como están operando, están súper bien y meterse en ese lío de sacar permisos, de montar una infraestructura, de comprar edificaciones, es muy complicado. ¿Cómo ves tú ahora ese tema de los negocios online? No, a nivel online yo siento que es bastante importante siempre analizar porque a nivel operativo y financiero siempre van a ser como menos costosos por el hecho de que obviamente una plataforma online va a tener menos costos que un alquiler. Entonces siento que siempre es como hacer la validación, el costo-beneficio, el análisis costo-beneficio de lo que nos implicaría, digamos, pasar a un negocio físico. También tener presente que obviamente un negocio físico va a depender mucho de la afluencia de personas, va a depender mucho del marketing que hemos hecho y de qué tan posicionados estemos y también nos limita a una cierta zona geográfica. En ese sentido, los negocios online de alguna manera rompe como esas barreras geográficas. Digamos, dependiendo de la logística que se tenga, puede tener cobertura nacional o regional. Entonces yo siento que eso es lo importante de los negocios online, que de alguna manera rompe como esas barreras que normalmente tiene un negocio físico, pero dependiendo del producto o del rubro que se dedique, siempre va a ser más viable uno que otro. Bueno, fíjate, yo estaba viendo las estadísticas de los emprendimientos tempranos, la tasa de emprendimiento temprana, que es la TEA en el informe. Y por ejemplo, en Estados Unidos es increíble, Jorge, la tasa de crecimiento. Son puros jóvenes de 30 años los que están haciendo negocios nuevos en los Estados Unidos. Y, y es interesante, pero también es preocupante porque también las cifras te muestran cómo seguimos con la misma cifra lamentable
de que de cada 10 emprendimientos solo son 2 los que pasan al tercer año, digamos. Y la mayoría se queda ahí en ese primer año de operaciones y cierra ese primer año de operaciones. ¿Cómo ves tú esa estadística? Sí, no es preocupante en el sentido de que entiendo quizás esa ganas de emprender, pero muchas veces, digamos, hay poco manejo de la frustración o poco entendimiento. Hace falta quizás más por nuestra parte seguir difundiendo el mensaje de que la etapa emprendedora es la más complicada y no por el afán de asustarlos, ¿no? Sino de prepararlos para el escenario que van a enfrentar. Entender que en esta fase básicamente van a ser 2, 3 años que ellos van a tener que estar poniendo de su bolsillo para que el negocio camine. Y pocas personas están como preparadas para afrontar ese desafío financiero que lleva un negocio, porque al final mucho puede tener la pasión por el negocio, pero si mentalmente no está en esa preparación para poder afrontar todos esos compromisos, como que va a ser un poco difícil. Yo siento que a veces un emprendedor siempre se tiene que preparar mucho mentalmente sobre también como que llevar a la mano lo técnico y lo mental, porque digamos es un estrés al que se van a enfrentar o una situación a la que se van a enfrentar que quizás no habían vivido antes. De hecho, había algo que me llamaba la atención un día de estos, y es que decía un artículo, no recuerdo el medio, pero decía que básicamente estamos cayendo en la etapa de autoexplotación, pero por el hecho de que muchos quieren emprender y quizás pocos entienden que en una etapa temprana del negocio va a haber que trabajar, si es posible, 24/7 para que eso funcione. Entonces, esa es como que la complicación y por eso termina siempre cerrando, porque todos podemos ser emprendedores, pero no todos soportan ser emprendedores. Correcto. Y fíjate tú que eso está cambiando con lo que tiene que ver mucho, yo lo vi en las cifras de acá de Chile, por ejemplo, cómo los emprendimientos ya no se están creando tanto con la idea de generar puestos de empleo, sino más como un autoempleo por el tema de que precisamente la situación se ha puesto bastante dura con la inflación y con todas estas situaciones que estamos viviendo. Y entonces ahora el emprendedor, por lo general en Chile, está optando por hacer un emprendimiento donde pueda él tener su fuente de ingreso, emplear, qué sé yo, a su pareja, a su familia, pero no como se hacía antes con esa visión de generar puestos de empleo, porque incluso hasta eso ha cambiado en los modelos de negocio y se dice que mientras menos personas tú necesites para la operación del negocio, es más eficiente. ¿Cómo ves tú eso el tema de la tecnología implementada en las operaciones de los negocios, Jorge? Sí, y bueno, en ese sentido yo siento que siempre va a ser importante, digamos, valorar qué cosas podemos tercerizar. Es decir, a veces hay cosas que queremos contratar a todos los personales, pero obviamente hay funciones que lo pueden hacer terceros y que de alguna manera viene siendo más económico que contratar a alguien fijo y más eficiente que contratar a alguien fijo, por el hecho de que si esa, es decir, si contratamos uno fijo y se enferma y falta, ya básicamente atrasamos lo que es la cola de trabajo, pero con estas partes que nosotros tercerizamos, básicamente nos va a garantizar que al menos esa función se va a cumplir siempre. Y bueno, en cuanto a la tecnología, yo siento que cada vez hay más plataformas gratuitas que nos ayudan a gestionar cosas del negocio que antes quizás, como comenta siempre Carlos, llevaban en un librito de hojas amarillas, o ya pueden llevar esos registros un poquito más ordenados y con plataformas que de alguna manera son gratuitas, pero claro, siempre hay que evaluar, digamos, las necesidades que tiene el negocio de información, también incorporar automatizaciones. Yo siento que eso es bastante siempre importante para poder hacer rodar el negocio y que no dependa precisamente de una persona. Así que siempre es estar valorando qué cosas podemos automatizar, qué cosas podemos tercerizar y qué cosas podemos incluir sistemas que nos ayuden a mejorar la eficiencia en la empresa. Absolutamente. Siempre el tema de la tecnología, yo digo que no hay que verla como que va a sustituir al ser humano, sino todo lo contrario. Hay que buscarle la vuelta, aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología, como por ejemplo ahora podemos tener negocios desde cualquier parte del mundo, sin frontera, sin límites geográficos y podemos trabajar con gente en China. Lo único que podría limitarnos un poco sería el lenguaje, pero hasta para eso hay inteligencia artificial, ya no hay problema con eso.
Entonces, Jorge, cuéntanos un poquito más de eso, de todo ese material que nos querías compartir tú hoy sobre esas Sí, cifras bueno, que tú consigues. sí, bueno, ya hemos hablado bastante de eso, que básicamente en mi país, 3 de cada 10 personas en edad productiva básicamente son emprendedoras y hablábamos de la otra estadística importante que 2 de cada 10 negocios sobreviven a sus primeros 2 años, es decir, los otros 8 terminan cerrando. Yo siento que muchas veces, resumiendo aquí unos puntitos, son cosas que no se toman en cuenta, como decíamos en un inicio, la pasión al momento de emprender, dejarse llevar por los comentarios de otras personas, no se hace una validación de los productos, básicamente también no gestionamos lo mínimo legal, que siento que son los puntos importantes, y también siempre los puntos de que terminamos cayendo en parálisis por análisis, de querer tener todo perfecto, y siempre es importante empezar lo antes posible. Hay un dicho que siempre dice acelera tus errores porque al final eso nos va a llevar como al éxito en un futuro. Entre más rápido nos equivoquemos, más rápido corregimos y más rápido salimos adelante. Y Así también es. siempre prepararse con el manejo de la frustración, porque hay que entender que vamos a enfrentarnos, quizás si nunca han aprendido, a un entorno de demasiada incertidumbre y que al final no vamos a saber ciertos días qué es lo que va a suceder el día de mañana y eso siempre nos va a tener como con ese pensar, con esa ansiedad de querer sacar las cosas adelante, pero si estamos preparados para el manejo de la frustración, entendiendo que es solo una etapa del proceso, al final eso nos va a ayudar como a manejar mejor la situación. Así es. Bueno, fíjate, otro de los temas que nos pasa mucho, sobre todo a los emprendedores latinos, es que nos enamoramos del negocio. Enamorados del negocio como que ese es el fin último de nuestras vidas. Y resulta que a mí me gusta decir que mejor enamórate de tu cliente que del negocio, porque los negocios son un mecanismo de trabajo, de muchas cosas, pero no son un fin en sí mismo. Incluso, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, tienen eso más de conciencia de que, bueno, a mí me puede estar yendo súper bien en este negocio, pero resulta que me hicieron una oferta, lo vendo, incursiono en otra cosa, es dinámico, ¿no? Y entonces eso es algo que también nosotros tenemos que como que evolucionar en el tema latino, que nosotros es como que, ay, no, este es mi negocio de mi vida y no me quiero salir de ahí para toda la vida, ¿no? Los negocios son cambiantes, tienen a veces etapas, tienen a veces términos y entonces es importante pensar en que nosotros podamos no enamorarnos de ese negocio para quedarnos con él para toda la vida, sino que para que nos dé bienestar sobre todo. ¿Cómo ves tú esa percepción allá en El Salvador? Sí, bueno, aquí en El Salvador al menos eso es bien, digamos, conservador en cierto momento, que las personas, digamos, quieren que los negocios pasen de generación en generación y a veces, digamos, las nuevas generaciones vienen con otra visión del mundo, con otra visión de lo que quieren hacer y a veces, digamos, se ve como esa perspectiva de que el negocio va a morir ahí, ¿no? Y entonces yo siento que en ese sentido debemos estar preparados siempre para vender lo que es el negocio o ceder el negocio, porque eso nos va como a mantener, o si nos apasiona tanto el negocio, vamos a ser capaces de dejarlo ir con otra persona, ¿no? Es decir, que lo administre. Y yo siento que en ese sentido, al menos en ese país, es un poco más conservador, que siempre el sueño quizás de los dueños es que pase de generación en generación, y a veces eso no es posible por el hecho de que, digamos, las generaciones venideras no tienen la misma visión o no tienen la misma pasión por lo que crearon en su momento el negocio. Entonces yo siento que siempre debemos estar dispuestos a cambiar en ese sentido para, digamos, también de alguna manera eso nos genera rentabilidad, ¿no? Porque vender un negocio obviamente no es nada de poca cifra. Entonces siento que también hay que estar siempre abierto a esas posibilidades. Oye, Jorge, yo te quería preguntar desde hace días algo. ¿Cómo ves tú? Fíjense que El Salvador está teniendo una situación política muy particular, ¿no? Pasamos de un país con bastante crisis, con bastante precariedades económicas, a un país que yo pienso, no sé, te lo pregunto, que se está sintiendo como que está ahorita ocupando un lugar central en la palestra, hay un optimismo. ¿Cómo ves tú al salvadoreño emprendedor? Sí, bueno, yo siento que quizás a pesar de que se ha hecho bastantes esfuerzos por uno de las limitantes que habían, que es el tema de delincuencia,
llegamos a ser uno de los países con más peligrosos del mundo y que al menos eso ha bajado. Entonces yo siento que al menos esa limitante o ese miedo que se tenía a la delincuencia de alguna manera ya se ha erradicado hasta cierto porcentaje, porque obviamente hay lugares siempre que son peligrosos, pero digamos yo lo que siento que ahorita quizás está afectando bastante, como a todo el mundo, es el tema de la inflación, porque es algo que va, digamos, de manera súper acelerado y a pesar de que en ese país está dolarizado, ¿no? Es decir, que en teoría tendría que ser un poco más suave, por así decirlo, la subida de la inflación por el hecho de que es una moneda más estable. Sin embargo, digamos, ya en la práctica eso está como, hasta cierto punto ha sido como ese limitante, ¿no? Porque en la operatividad de los negocios me doy cuenta que a veces ellos sienten que están desabastecidos, pero es que de un día para otro obviamente cambia como se dice, la capacidad de adquisitiva que tienen los negocios para volver a surtir los productos. Entonces, siento que de alguna manera la crisis económica que estamos viviendo es como la que está frenando más que todos los emprendedores en este momento, porque hoy consultamos un precio, a la semana lo volvemos a consultar y ya es diferente. Entonces, siento que al menos esta crisis global que estamos teniendo, siento que es como que lo que más está frenando a nuestro país y de alguna manera, al menos el tema delincuencial ya es un punto que podemos quizás considerar menos, que era otro punto que frenaba bastante antes, porque bueno, quizás en la etapa más compleja había que pagar a los delincuentes para que poder operar y vivir. Entonces, esa situación ya de manera se ha bajado bastante y es algo que ya preocupa un poco menos a los emprendedores que surgen. Sí, pues es maravilloso realmente. Ahora todos quisiéramos tener al presidente que tiene Jorge allá. Todos queremos a Bukele en nuestros países. Y bueno, y es que realmente, por ejemplo, acá en Chile, que en este momento está el tema de la inseguridad, pero fuerte, Bukele está en la boca de todo el mundo, ciertamente. Y qué importante es el entorno político y la situación país para la economía de un país. Ya eso es una cosa que el que no se había dado cuenta de eso, bueno, ya se tuvo que haber dado cuenta que cuando estaba el tema de Venezuela, que bueno, que fue un desastre, pero ahora que a todos nos tocó un poquito de vivir el tema inflacionario, por ejemplo, la gente no entendía cuando yo le contaba que la moneda venezolana ya yo no sé ni cuánto vale ni cómo se hace. Bueno, ya un poquito nos dimos cuenta todos en todas partes, creo yo, que la inflación es un tema bien, bien fuerte, ¿no? Que hay que tener previsiones, ahorros y tener ese colchón, sobre todo para los emprendimientos. ¿Qué recomendamos, qué les recomendamos a estos emprendedores, Jorge? ¿Qué son los pasos necesarios para empezar un negocio, para mantenerlo? Vamos a darles esos tips para que se queden con ese mensaje. A ver, Sí, dinos tú un tip importante en este momento para los emprendedores. sí, bueno, yo siento que siempre hacer ese pequeño análisis de costo, que al menos nos lleve a saber cuáles son los costos fijos, cuál es lo mínimo que necesitamos para que el negocio no cierre y al menos tratar de que esa sea nuestra meta de ventas, ¿no? Es decir, que nuestro negocio al menos pague lo que es su operatividad. Yo siento que es como el primer paso a trabajar en meta financiera, que el negocio nos dé los menos problemas posibles financieros y a veces, digamos, bastantes emprendedores no le toman esa importancia a la finanza y yo siento que es como lo más importante para que realmente el negocio pueda sobrevivir en esa etapa. Sí, pues la educación financiera es una cosa indispensable. No, quizá no todos vayamos a hacernos contadores o administradores, pero sí tienes que saber de las finanzas de tu negocio, porque precisamente si no, cualquiera te engaña. Entonces, es muy importante tener educación financiera. Bueno, fíjense, uno de los tips que yo les puedo dar y es uno de los mayores desafíos en este momento es el tema de la retención del talento. Es un tema tan complicado en estos momentos conseguir colaboradores, retenerlos y entonces en ese sentido yo lo que siempre recomiendo es una buena,
una buena recepción de esa persona, cosa que acá en Chile ha sido complicada, porque lo que yo he vivido desde mi experiencia es, bueno, entra y empieza. Y es como que sueltan a la gente al ruedo y la gente, ay, Dios mío, ahí voy. Ese onbound que llaman en recursos humanos, ese onboarding, recibirlo, contarle, hacer que se sienta, que entienda la historia, por qué es tan importante y a veces se tiene tanto miedo de contarle a las personas, mira, esta empresa nació así, esta es la historia, y eso es algo que les crea tanta afinidad, entender. Me acuerdo un caso que vimos en una de los entrenamientos de negocios, como unas personas tenían un negocio que fue producto de la herencia de su mamá que había muerto en las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas de ese caso, Jorge? Sí. Y ellos no le contaban eso a su personal. Y resulta que cuando ellos le contaron a su personal, mira, este negocio nosotros lo creamos con una póliza que tenía mi mamá y mi mamá lamentablemente murió en este accidente. ¡Wow! O sea, ahí los empleados sintieron como que, ay, Dios mío, yo tengo que hacer que esto funcione, porque de verdad que es un legado importante, ¿no? Entonces, eso de no tenerle miedo a que las personas conozcan tu historia, tener una buena planificación estratégica, una misión y visión y valores, que no es un papel solo de hacer y colgar en un cuadro, no, es de compartirlo, de socializarlo, de por qué es esto lo que hacemos, por qué queremos llegar a hacer esto, involucrarlos. Eso a mí me parece que es muy importante para que ustedes puedan captar y retener a un equipo de trabajo que se quede con ustedes. Otra, Jorge. Sí, sí, ¿Cuál es bueno, eso de, bueno, aportar un poquito más a ese punto, y es que a veces me llama la atención que a veces las empresas ven eso de no retener el personal, pero es que siempre sale más costoso el hecho de no retenerlo, ¿no? Por el hecho de los esfuerzos que hay que hacer para contratar. Al menos por aquí Absolutamente. siempre hay una empresa que me sorprende porque cada mes están publicando la misma vacante, lo que significa que cada mes se le está yendo el empleado. Entonces eso habla más de la empresa que de los empleados. Entonces siempre hay que tener ojo por ahí. Otro punto que yo siento importante es como que el hecho de no bloquearse por ciertas cosas que no tienen y entender que todo es un proceso. Al final, creo que esas ansias de querer crecer, todo emprendedor las tiene, de querer que su negocio funcione, pero hay que entender que es un proceso y que aprender, así decirlo, a disfrutar desde lo más bajo que se está comenzando, eso va a hacer como que la historia que se hablaba en el punto anterior sea más rica en un futuro. Uh-huh. Totalmente. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, que esos son los temas que me gustan a mí. Ahora voy a hablar la otra que me encanta, que es el tema de la responsabilidad social empresarial y el tema de la sostenibilidad. Jorge sabe que yo todo el tiempo estoy hablando de ese tema, ¿cierto, Jorge? Sí. Bueno, a mí me encanta que en este momento ya se tomó conciencia un poco, o se tuvo que abrir los ojos con respecto al tema del cambio climático, de los impactos ambientales, y tenemos a una sociedad, gracias a Dios, que ya crecieron conociendo más de estos temas, a los que llaman la generación de cristal, pero que no son de cristal, sino que son de oro, porque son personas más sensibles, que les ha tocado vivir situaciones más duras a veces, yo pienso, que las que nos tocó a nosotros, sobre todo en estos temas de sociales. Entonces, ese tema de la responsabilidad social empresarial, la gente dice, pero ¿cómo yo lo hago? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tengo yo que hacer? Eso es muy sencillo de hacer. No, infórmense, escríbanme, yo les cuento, les comento, los ayudo, porque si tú tienes el negocio que sea, tú tienes unos vecinos, tú tienes una comunidad, tú tienes personas que están a tu lado, a los que tú les puedes colaborar, a los que tú les puedes decir si a ti te interesa o qué tú estás haciendo para reciclar algo, para no botar el aceite en una cañería, para que
para sembrar un jardín, para sembrar unos árboles. Hay tantas maneras de hacerlo, desde también, qué sé yo, darle algo a la escuela más cercana, a un dispensario médico, dar unos talleres, contratar a las personas de la comunidad, tener tus proveedores entre las personas de la comunidad. Todas esas son acciones que tienen que ver con responsabilidad social, empresarial y obviamente con sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, hacerlas primero que nada, primero planificarlas, después hacerlas y luego comunicarlas. Y yo les aseguro que en la medida en que lo hagan, les va a ir muy bien, porque en estos momentos los que tienen el poder de compra, que son los millennials, son personas que les gusta que las personas y el empresario se preocupe por los temas que a ellos les preocupan. ¿Qué te parece esa, Jorge? Sí, no, al final ya no nos podemos encasquillar en que las empresas son empresas, sino que siempre hay personas detrás y obviamente esos temas al final tocan ese lado humano, que es como que el que hace que conecten más con las audiencias que están en redes sociales o en cualquier medio. Entonces yo siento que el lado humano siempre nos ayuda a empatizar más con la empresa y eso nos puede dar como cierta, sentirnos parte de la empresa y tarde o temprano comprarles o adquirirles sus servicios. Totalmente. Un voluntariado, formar parte de una institución, apoyar a tus vecinos, eso es algo que toditos podemos hacer y que toditos quizás hacemos, pero no sabemos que eso es una acción de responsabilidad social empresarial y que eso lo podemos comunicar y eso nos puede ayudar en nuestras empresas. Entonces, eso es algo muy sencillo de hacer y todos podemos hacerlo. Y yo digo que hacer el bien es el mejor negocio que hay. Claro. A ver, Jorge, ¿qué otra me dices tú? Jorge, háblame del tema digital. Sí, justo ¿Qué eso hay era que lo que, hacer para que los emprendimientos tengan buena presencia digital? sí, bueno, iba a hablar de dos puntitos y es que básicamente tengan siempre apertura a estar en todas las plataformas digitales, hablemos redes sociales, hablemos Google, total de que siempre que las personas nos busquen en Internet lo que vendemos, no precisamente nuestra empresa, sino que lo vendemos, podamos aparecerles por ahí. También siempre no descuidar en ese caso lo que es lo presencial, si el negocio o el servicio lo permite, y estar en esos eventos, ¿no? Haciendo presencia de marca. Al final siempre todos los esfuerzos, tanto online como offline que hagamos, suman y nos hacen que hagamos eco de nosotros, que hable de que nosotros realmente nos dedicamos a eso. Porque si no tenemos apertura a estar en las redes sociales, al final, por más que nosotros le digamos a nuestros amigos, a nuestro círculo cercano, mira, yo hago esto, si no hay algo que lo compruebe, las personas van a desconfiar. Entonces, de alguna manera, las redes sociales y asistir a eventos nos ayuda como a crear ese background o esa validez de que nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces, siento que es bastante importante no temerle a las redes sociales, no temerle a las plataformas digitales, porque están ahí para realmente dar esa prueba social a las personas que estén interesadas en nuestros productos o servicios. Absolutamente. Bueno, otro de los mayores desafíos de los emprendedores hoy es la experiencia del cliente. Ese es otro tema que a mí me encanta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay que mantenernos actualizados, hay que saber cuáles son las tendencias, cómo es este cliente, el tener identificado muy bien a ese cliente, a esa persona ideal de tu negocio, a esa persona que siempre te debería comprar. Y entonces, en torno a eso, hay que hacer planes, estrategias. Todo eso también lo ve Jorge, por ejemplo, en el marketing. ¿Qué se le dice? ¿Qué no se le dice? ¿Cómo se le puede hablar según sus gustos? Háblanos un poquito de eso, Jorge. Sí, bueno, en marketing hay algo que técnicamente se le conoce como Customer Journey, y es que en el Customer Journey son todos aquellos momentos en que el cliente tiene contacto con la empresa y dependiendo el trato, dependiendo de la experiencia que le brinde, puede ser positivo o perjudicial para la empresa. Yo siempre pongo el ejemplo más común, no es por menospreciar la labor de ellos, pero digamos el punto más común siempre para ilustrar el ejemplo es, digamos, el punto del vigilante. Desde que el momento que uno llega al estacionamiento, si el vigilante lo trató mal, ya en lugar de hablar mal del vigilante, no van a hablar mal del vigilante, sino que van a hablar mal del negocio. Entonces,
Y igual pasa en el entorno digital. Si la empresa, digamos, se tarda días en responder, eso no va a hablar mal del community manager o de la persona que se encargue del negocio, sino que van a hablar mal de la empresa. Y al final eso va a terminar perjudicando la reputación que la empresa tiene. Así es, totalmente. Bueno, ya les hemos dado bastantes herramientas. Ya se nos pasó la hora, Jorge. Mira que yo hablo, Dios mío, tú sabes. Ya casi se nos cumple la hora. Por aquí está mi querida Greisa, tan bella, mi Greisa querida, que está por acá acompañándonos. Vamos a mandar saluditos aquí a la audiencia. Mira, por aquí ha venido un gentío. Bueno, saludos a todos, porque a veces entran y salen y no los veo. Bueno, esto va a quedar grabado, lo vamos a compartir, vamos a hacer un episodio del podcast, el Abejorro Podcast, valga la cuña, para que sepan, porque es importante hablar esto sin tanto tecnicismo, sin tanto susto, digamos, yo le digo a los emprendedores, hay que saber lo que viene para poder surfear la ola lo mejor que se pueda, pero sin estresarse tanto. Hay que disfrutar el proceso, como hizo Jorge. Es un proceso, vamos a fracasar y eso nos va a enseñar y vamos a mejorar y va a llegar el momento en que vamos a tener todas las herramientas y que vamos a estar bien, pero fíjense qué pasa a veces por esa necesidad de hacer las cosas rápidas y esta sociedad que está como tan acelerada, la gente piensa que en 6 meses va a tener resultados o en un año ya tiene que tener resultados y no, realmente los negocios mínimos se tienen que planear para que te empiecen a generar eso que llaman el retorno de la inversión es a partir del 3er año, del 5.º año. Incluso los japoneses se plantean los negocios a 50 años, están pensando en sus hijos y en sus nietos. Entonces, nada, hay que tener paciencia, perseverancia y paciencia, ¿verdad, Jorge? Sí, no, yo siento que cada vez las redes sociales, el internet nos han mal acostumbrado a la inmediatez y hay planos, digamos, donde la inmediatez es totalmente nula. Los negocios es uno y hay que entender que quizás si un negocio tiene éxito en 6 meses, normalmente podemos decir que se le cataloga como un negocio unicornio porque son rarísimos y es porque están enfrentando a quizás alguna necesidad que ni existía en el mercado, pero que era más que palpable. Solo ese tipo de negocios es que van a tener quizás ese éxito en tan corto tiempo. Pero caso contrario, debemos estar preparados para afrontar ese proceso. Y si nosotros hablamos que es la etapa más difícil, no es con afán de asustar al emprendedor, sino que es con afán de hacerle conciencia todo lo que va a enfrentar y todo aquello que va a verlo y que lo vea normal, ¿no? Porque a veces obviamente se asustan al ver los números, se asustan al ver los resultados, pero es parte del proceso y es algo que también deben entender. Así es. Bueno, yo sí pienso que el emprendimiento no es para todo el mundo. Hay gente que está muy bien, por ejemplo, en un puesto de trabajo, le gusta hacer lo que hace. También hay vías de emprender dentro de una organización, está el intraemprendimiento. Hay muchas formas de hacerlo, pero uno tiene que, por eso, conocerse bien, hacerse un FODA personal, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, qué me puede estar amenazando, qué quiero. Por eso yo hablo del plan de vida y empresa juntos, porque tú no puedes tener eso separado como ese que dice, no, usted deje los problemas en su casa y se viene a trabajar para acá sin problemas. Eso es algo que va todo junto, porque es el día a día de las personas. Entonces, hacer de esa experiencia la mejor posible, bien si estás en un puesto de trabajo o bien si estás en un emprendimiento, es la idea, que no vayas a pasar 10, 8 horas, 12 horas en el día amargado, frustrado, estresado, sino que busques la forma de buscar ayudas. Aquí estamos nosotros, los consultores de negocios, ¿verdad, Jorge? Para Sí, no, ayudarlos, para salir adelante. A veces no se puede con todo. Por ejemplo, Jorge, que trabaja el marketing es un universo en sí mismo. Entonces, decirle a un empresario, a un emprendedor, no, bueno, te tienes que encargar hasta de hacer la marca y el marketing. Wow, eso es muy, muy desafiante.
pero bueno, a veces nos toca empezar con todo, pero en lo que podamos también tener la capacidad de dejarnos ayudar, porque a veces nos cuesta, a veces queremos ser fuertes y ver el trabajo así como que yo lo puedo con todo, no, no podemos con todo. Otra de los grandes desafíos precisamente de los emprendimientos actuales, Jorge, que también vi, es el tema de la salud mental. Sí, ¿no? Complicado. ¿Qué has visto tú en ese tema? No, como comentaba en el punto anterior de la inmediatez, yo siento que a veces las redes sociales, las películas, todos nos han creado ciertas expectativas sobre lo que es tener un negocio y obviamente el enfrentar ya la realidad es otra cosa diferente y el choque de realidad de expectativas siempre termina perjudicando lo que es la salud mental. Entonces, por eso es que siempre trato en los espacios que se pueda, ya sea televisión, lives, redes sociales, hablar de que el emprendimiento es la etapa más difícil y no con el afán de ahuyentar, como lo decíamos hace ratico, sino que del hecho de tener objetividad en un escenario que se va a enfrentar y que de alguna manera, cuando ya se llegue el momento, no se lleven la sorpresa de lo que están viviendo, ¿no? Porque obviamente hay un dicho que es viejísimo y que es cierto, que es que soldado avisado no llora en batalla, pero es que ese es un hecho de que al tener la objetividad y la claridad de lo que va a suceder, de alguna manera mentalmente ya estamos preparados y no nos vemos con ese desgaste que termina siendo depresión, ansiedad o sobreestrés. Sí, claro, en un mundo de redes sociales y en un mundo de mostrar todo en una vitrina, pensamos que lo que vemos, que quizá es el fruto de años de esfuerzo y no lo sabemos, entonces uno dice, no, pero es que yo también yo quiero hacer lo que hace Carlos García y ya, estoy lista. Yo voy a abrir mi Instagram y yo empiezo a publicar mis cosas y me vuelvo Consul Group. No, no es así. Es mucho, lo que pasa es que es como que se muestra el resultado final y entonces la gente con eso se queda, con esa ilusión. Pero sí, es un trabajo de perseverancia, pero es un proceso bonito, ¿verdad, Jorge? Sí, no, aquí que lo más importante es mantener el enfoque, como siempre nos dice Carlos, mientras nosotros estemos enfocados en lo que hacemos, tarde o temprano el resultado se va a dar. Eso hay que tenerlo siempre presente, que mientras estemos enfocados en lo que queremos lograr, el resultado, mientras estemos en el camino, tarde o temprano va a llegar. Y no desesperarnos, porque a veces la desesperación nos termina a caer en esas tentaciones que se van presentando en el camino y nos termina haciendo que abandonemos quizás aquello que nos gustaba por algo que realmente nos va a terminar frustrando en el resto del tiempo que estemos ahí. Absolutamente. Bueno, si algo nos dejó de lección la pandemia es que entender que somos humanos, que somos vulnerables, que tenemos muchas cosas, muchas más cosas en nuestras vidas que los trabajos, que los negocios. Entonces, por eso es que también cuesta mucho a veces conseguir personas que quieran acompañarte como colaboradores en este momento, porque muchas personas ahora quieren el teletrabajo, quieren pasar más tiempo con la familia y bueno, y para allá va la cosa. Entonces hay que saber manejar esa situación. Yo me acuerdo el año pasado yo diciendo, yo sé que después la presencialidad va a ser súper valorada y así es. Fíjense, ahora hay que enamorar mucho más a los colaboradores. Y gracias a Dios que es así. Que la gente que haga Sí, su trabajo lo haga porque le gusta. claro, al final eso va a hacer que las empresas se aceleren cada vez más, porque bueno, si todos jalan en la misma dirección, al final eso va a ser como siempre más fructífero. Y siento que al final es como lo más importante, que tanto así se va a mantener, si va a emprender o si va a estar en un empleo, que siempre sea aquello que realmente va, como hablábamos, de la mano del plan de vida, porque al final va a ser como aquello que nos va a llevar a que nos sintamos bien en el lugar que estemos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dejarle un mensajito final a los emprendedores. ¿Cuál sería tu mensajito final para esos emprendedores en su día? ¿Qué les quieres dejar como mensaje, Jorge? Sí, no, bueno, que lo más importante es que a pesar de lo que les pase, no se frustren, que siempre el tiempo, como decimos, el tiempo de Dios es perfecto, independientemente tengan fe o no, y al final los resultados se van a dar si ellos siguen trabajando en pro de los resultados. Entonces, mientras se mantengan trabajando en pro, el resultado tarde o temprano va a llegar y que no se frustren ante las adversidades que nos presenta el camino. Así mismo es. Bueno, y mi mensaje final para ustedes también es
que realmente emprender no es un jardín de rosas, no es algo fácil ni de un día para otro, como muchos lo quieren hacer ver, es un proceso, pero yo siempre digo, hay personas para las que el emprendimiento no es una opción, sino que es su visión, son personas que no pueden hacerlo de otra manera, sino de esa forma, que son emprendedores natos. Entonces, en ese sentido, dejarse acompañar, dejarse ayudar, ser perseverante, eso que dijimos, saber que vamos a caernos, pero que vamos a fortalecernos, que vamos a aprender de esas experiencias y que si perseveramos y aprendemos lecciones, nos mantenemos actualizados, gracias a Dios, hoy hay muchas más herramientas y mucho más campo favorable para los emprendimientos. Entonces, si usted tiene ese espíritu emprendedor y sabe que no lo puede hacer de otra forma, aquí estoy yo para ayudarlo y siga con su visión, porque eso en muchos casos para el emprendedor es su vida, su razón de vida. Entonces, nada, muchas gracias, Jorge, mi querido amigo, que siempre ya saben que todos los años, por lo menos, vamos a encontrarnos aquí el Día del Emprendimiento, porque nos apasiona, porque todos somos emprendedores, todos sabemos lo que nos cuesta y por eso estamos para apoyarnos unos con otros. Muchas gracias, Jorge, que está con full de tus actividades. Bueno, todos estamos, pero siempre va a haber un espacio en nuestras redes, en nuestros tiempos, para que ustedes, cualquier consulta que nos quieran hacer, cómo hacemos con el negocio, qué hace el consultor de negocio, cómo me pueden ayudar, aquí estamos Jorge, aquí está Adriana, tenemos Consult Group, el Consult Team, para ayudarlos con sus negocios, porque en la medida en que a todos nos vaya bien, al planeta le va a ir bien. Claro. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, un abrazo a todos, gracias a todos los amigos, compañeros, todos los emprendedores que pasaron por aquí, feliz día, y vamos que se puede, pero sabiendo los pasos que hay que dar, y sin desesperarse. Claro, totalmente. Así es. Un gran abrazo a todos los emprendedores, un fuerte abrazo y gracias a ti, Jorge, por acompañarme como siempre. Gracias a ti, Adrián. Feliz noche. Un gran abrazo al Salvador. Bye. Igual, gracias. Chile. Gracias. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Va a quedar grabado, por ahí se los dejo en el perfil para que lo vean, lo compartan, lo comenten, con algún emprendedor, con todos los que ustedes sientan que esta información es importante y si necesitan más, si quieren más, se comunican con nosotros, al perfil de Jorge o por acá, estamos a sus órdenes. Bye, gracias.